Esto es Juego Interior, el espacio donde conocemos la historia de los deportistas, la historia de los futbolistas y de los protagonistas del deporte en Colombia. Hay historias que vienen de generación en generación, que dejan un trasegar en cada uno de los equipos. Y a veces esa historia llega a un punto muy alto y cuando parece que todo va por el mismo camino, Dios, la vida, las energías, pues envían un mensaje. Y esa es la historia de Harold Andrés, quien en su momento, en su mejor momento, vino a Junior y una lesión de un momento a otro lo margina y poco vamos a hablar del Harold Andrés Rivera. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Juan, bien, 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 gracias a Dios, bien. Eh, Como lo decías, es un proceso el cual nos cogió de imprevisto, pero yo siento que Dios nos ha dado la fortaleza, hemos sido muy fuertes mentalmente y hemos sabido sobrellevar la situación, siendo muy conscientes de que todo pasa, de que hay que ocuparnos en lo que debemos hacer, que yo creo que ya Dios y el fútbol y la vida hacen el resto. Sí, no es un por qué, sino un para qué termina pasando todo esto, ¿no? Pero antes de hablar de eso, que es que quizá lo último, es, la gente quiere conocer es un poquito de Harold Rivera. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Tiene 32 años? ¿Cómo ha sido su historia? Bueno, yo nací en Ibagué, toda mi familia es de Ibagué. Bueno, mi papá jugó fútbol profesional, vivimos en varias ciudades en mi infancia. Después nos radicamos en Ibagué cuando él ya vuelve a la ciudad, ya termina de jugar fútbol y nos radicamos en Ibagué. Empezamos a hacer, pues llegó al colegio, creo que en quinto, sexto de primaria, perdón, quinto de primaria o sexto. Y y bueno, ahí ya empieza pues mi historia en Ibagué, empecé a jugar en Ibagué, ya vivía pues cerca de mi familia, de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos, conocí muchos amigos y empezamos nuestra vida en Ibagué. ¿Entendiste desde muy pequeño lo que era saltar de ciudad en ciudad y después, como profesional, ya como adulto, seguís ese mismo proceso, que es una vida que le toca al futbolista? ¿Dimensionabas de chiquito eso ahora que estás grande? Yo creo que ahora que estoy ya grande, lo veo es en mis hijos y siento y valoro mucho la capacidad de adaptación que uno adquiere, porque cambiar de ciudad, cambiar de colegio, cambiar de amigos, cambiar de parques, cambiar de todo, pues de clima, es a veces complejo, pero cuando uno desarrolla esa capacidad de adaptación, pues todo se hace mucho más fácil. Entonces, cuando niño me lo disfruté. No tengo muchos recuerdos de la ciudad, sé la ciudad donde viví, no tengo muchos recuerdos, pero sí trato de que esas transiciones que nosotros hacemos ahora con nuestros hijos sean mucho más llevaderas, que sean más tranquilas. Y bueno, esta es la profesión que elegimos, esto es lo que hacemos y yo creo que lo bueno está y lo valioso está en disfrutar el camino. Ahí está la clave. Yo siento que con todo lo que he vivido, con todo lo que viví cuando mi papá era futbolista, con toda la vida que hemos llevado cerca en el mundo del fútbol, pues lo que he aprendido es a valorar el camino. Estamos en el restaurante Don Ignacio, esto hace parte del Hotel Faranda Collection, ubicado en el barrio El Prado en Barranquilla. ¿Cómo fue esa relación con papá? ¿Cómo es esa relación con la familia, con papá, mamá? ¿Cómo fue esa niñez? Bueno, mi mamá trabajó, siempre ya trabajó aparte de que mi papá pues jugaba fútbol. Bueno, hubo un tiempo que ella se dedicó simplemente a estar con nosotros, a acompañarlo, pero ya hubo un punto en el que ella decidió volver a trabajar. Y bueno, mi papá siempre fue una persona muy exigente, es una persona que nosotros le decimos que es muy parca, muy frío, fue en nuestra infancia, mi mamá mucho más cercana, mucho más alcahueta. Y yo creo que o sea, los recuerdos que yo tengo con mi papá es más de la disciplina que me impartía en el fútbol, en el deporte, en la casa, en el orden, en el respeto, en la responsabilidad, un montón de valores que me inculcó que cuando llegué a salir de la casa, cuando ya empecé a crecer, me di cuenta que me ayudan mucho para sortear lo que es la vida. Mi mamá también mucho acompañamiento,
una persona espectacular, muy buena amiga mía, peleamos como amigos, es una persona a la cual amo con todo mi corazón, le tengo un profundo respeto por lo que ha sido con nosotros también, por la exigencia que nos entregaron, digo a nosotros porque tengo una hermana, mi Ujú. hermana Angie, que vive en Medellín, con mi cuñado, mis dos sobrinos, y somos una familia que llegó un punto en el que tuvimos que cada uno tomar un camino en cuanto a lugares de vivir y desarrollarnos, pero somos una familia que mantenemos muy pendientes el uno del otro, tratamos de hacerlo porque pues la distancia la tratamos de mitigar un poco es con las redes sociales, Sí, con las claro. llamadas, con el WhatsApp, con todo porque al final falta eso también la familia. Ya mi hermana construyó su familia, yo construí mi familia, pero nos damos cuenta que ese vínculo con los padres es muy importante. Sí. En ese proceso de formación y en ese proceso de la carrera inicial de futbolista, todo el mundo habla de la carrera a los 18, 19 años. Y en juego interior realmente lo que hemos visto es que la carrera inicia 10 años atrás, realmente. Uno tiene 10 años más de carrera. Digo uno como yo hubiera jugado fútbol. Eh, ¿Qué tan importante fue papá? Ya habías dicho, ya has contado en otras entrevistas que ha sido muy exigente, que su misma disciplina deportiva te llevó a eso, pero ¿sentís que si tu papá no hubiese sido futbolista eso no hubiese pasado? Yo no, yo creo que al fútbol lo terminó de formar porque mi abuelo, el paterno, es una persona también con ese tipo de formación, Ujú. mucha disciplina, mucho respeto, muchos valores que a uno le sirven después. Y yo siento que mi papá los terminó de pulir estando en el deporte, en el fútbol, porque el deporte te da muchos valores, te ayuda a crecer en muchas cosas sí, muchos valores para la vida. Y mi papá lo que hizo fue pulirlos a través del fútbol. Lo mismo pasó conmigo. Yo siento que faltó un poco más de cercanía en cuanto a relación papá-hijo, porque no lo decimos y yo se lo he dicho a él y pues lo sabemos. Pero yo crecí admirándolo mucho. Entonces yo sentía que lo que él me daba, ese poquito que él me daba, era para mí era suficiente porque crecí admirándolo mucho. Para mí era el superhéroe mío, era todo. Aparte que lo veía, él fue muy claro en lo que quiso siempre y o sea, los propósitos que tuvo siempre los consiguió. Porque dijo, yo me retiro, voy a empezar a dirigir, creo un club en Ibagué, después dijo, no, yo voy a ser el técnico de la selección Tolima, lo fue, después fue a la selección Colombia, después fútbol profesional, y siento que eso para mí era como que me llenaba, me inflaba el pecho y de mucho orgullo. Entonces, creo que esa relación que tuvimos pues me ayudó en ese sentido. Quizás hubiera querido que hubiera sido más cercano entre padre e hijo. Yo muchas veces ya tengo mis hijos, mis dos hijos, que los amo con todo mi corazón, y hago cosas con ellos que yo hubiera querido que pasaran conmigo. Pero bueno, ya así crecimos. Igual valoro mucho lo que hizo por nosotros también, porque venimos de una familia que ha sido trabajadora, que nunca nos faltó nada en casa, porque es verdad, nunca nos faltó la comida, nunca tuvimos, pero tuvimos nuestras luchas, Problemas normales, todos sí. tenemos nuestras luchas Ujú. y nosotros las tuvimos, pero ellos siempre fue tratando de hacer lo posible para sacarnos adelante. ¿Y hoy sos más cercano a tu papá? ¿Hoy se hablan más? O sea, hoy ya que sos adulto que puedes tomar otras decisiones, ¿intentás estar más cercano a él? Sí, 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 Y ahora he cuando tratado. digo cercano es, ¿te preocupa lo que le pasa a él siendo director técnico? Sí, claro, total, total, y más porque nosotros somos muy pasionales con el fútbol. O sea, a nosotros nos apasiona mucho el fútbol. Yo le digo a la gente, muchas veces lo hablo con mi esposo y le digo, es que a mí me apasiona el fútbol. Puede que a otra gente no, pero yo lo veo todavía con mucho romanticismo, con mucha pasión. Obviamente uno sabe que hay cosas que hay que verlas más con la razón, hay que mirarlas más desde el lado de la razón, pero yo, eh, o sea, me apasiona mucho el fútbol. Yo amo todavía el fútbol, entonces cuando le pasan cosas a él, cuando se dicen cosas de él o cuando se hablan cosas de su rendimiento o del mío, lo que sea, no es que nos afecte porque ya uno tiene que entender que si estás en el fútbol, pues no puedes fluctuar tú lo que piensas de ti por lo que dicen otros. Pero sí, sí, obviamente lo siento, trato de estar muy cercano a él, trato de ayudarle mucho, ya ahora he tratado de prepararme en muchas cosas para poder ayudarle a él o darle una opinión con más razón. ¿Seguirías ese camino? Yo
yo le, yo le digo a él que, O sea, así como está Polilla y Polillita, uno puede ver a Rivera y a Riverita. pues yo no lo descarto porque yo siento que lo llevo en la sangre, porque siento que veo bien el juego, porque me he desarrollado en una posición donde tienes que ver muy bien el juego y cómo organizar el juego. Pero yo, o sea, y me he preparado, hice la licencia, bueno, pero mi prioridad es ser de la parte más directiva, porque Ya. siento que ahí puede uno ayudar mucho a que haya un cambio real para el fútbol. Obviamente hay muchas cosas por trabajar y uno no va a ser el que va a cambiar el mundo, pero con su granito de arena puede aportar. Justamente en la entrevista que publicamos de Leandro Castellanos, decía eso. Decía eso, y es que los futbolistas no están entrando a la parte directiva, se quedan en el tema fútbol y dejan que otros tomen las decisiones directivas. ¿Concordás con eso? Sí, 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 incluso, bueno, a Leandro lo conozco. Yo siento que, ya que me toca el nombre de Leandro, yo siento que he tenido en el fútbol mentores y le doy gracias a Dios porque en cada equipo donde he estado me ha tocado con una persona que le veo muchas cosas buenas, que es como un referente para mí y le empiezo a aprender lo bueno. Entonces Leandro fue uno de ellos y Leandro que estaba por el lado político, bueno, que está ahora en el tema político, es concejal, hablábamos mucho, concentrábamos juntos y él le aprendí muchas cosas en ese sentido porque él me decía, porque es que las decisiones, nosotros tenemos mucho para aportar como futbolistas, porque nosotros vivimos el día a día y sabemos de muchas necesidades que se tienen, tampoco sin llegar al extremo de que todo lo que diga el futbolista, tampoco, yo sé que tampoco es así, pero yo creo que hay que llegar a un punto medio, un equilibrio, donde las dos partes se sientan bien y al final que el producto, que el fútbol y que el futbolista se sienta bien, porque al final si el producto está bueno, pues se puede vender mejor. Entonces, creo que en ese ámbito, en esa área, creo que podemos entrar los futbolistas. Eso sí, hay que prepararnos, porque tampoco es que vayamos a entrar por Llegar entrar. por llegar, sí. No, hay que prepararnos. Y bueno, yo estoy en ese proceso. Lo voy haciendo bien mientras voy llevando mi carrera. Quiero jugar muchos años más de fútbol, pero espero que cuando ya me retire, pues ya tenga mucho camino O sea, adelantado. podemos ver un concejal de Ibagué por ahí. Más que concejal, yo quiero estar en el fútbol. Yo quiero seguir en el fútbol, por lo Más que en la te digo. dirigencia de federación de mayoría. Total, total, porque, o de un equipo, porque me gusta mucho el fútbol, me apasiona y siento que uno puede ayudar. Y en ese proceso, cuando vas a ser profesional, ¿cómo se da? ¿Cómo se hace ese primer paso, ese debut en Tolima? ¿Qué pasa? No, mira, yo debuté en Santa Fe. El tema es que yo estudié en Ibagué, me destacaba. Bueno, esto nunca lo he hablado, pero yo tuve siempre una lesión fuerte de rodilla. A mí se me subluxaba la rótula de niño. Y con todo eso yo iba para adelante. Yo iba para adelante por lo mismo que la crianza que tuve de mi papá, y mi papá fue bastante fuerte y hágale que no pasa nada. Y yo iba para adelante y para adelante. Entonces en Ibagué me destacaba, ya tenía mi tema, pero aún así jugaba en la selección Tolima y me vio don Hernando Ángel. Y don Hernando Ángel me dice, véngase para Cali, no sé qué, que yo aquí después a hacer todo el proceso en ese momento era Popayán, Ujú, Popayán, ujú. Quindío. Si le va muy bien, se va para Quindío de una vez, si no para Popayán, bueno. El tema fue que me fue bien en Cali, viví en Cali, me acuerdo que vivía en una casa hogar de la señora Isa y ¿Estamos hablando de Boca? en ¿O Boca, Boca? viví en Boca, jugué en Boca, estuve 6 meses en Boca, vivía en Capri, en una casa hogar, la Sí. señora muy amable, la señora Isa, que ella fue esposa del profesor Diego Maña. Y ahí empecé a forjar mi carácter porque era la primera vez que salía de Ibagué. Mi papá había jugado fútbol, estábamos en el ámbito, pero una cosa es estar en Ibagué, otra cosa es estar afuera en Cali, Solo. solo y en todo lo que se mueve en una casa hogar. Ujú. Entonces ahí empecé, arranqué, me fue muy bien, destaqué, pero y en diciembre, en enero, me mandaron a hacer de una vez pretemporada en Quindío. Me fue bien en la pretemporada, el profe Pecoso Castro me deja, pero después mi papá y don Hernando, en estos momentos que ahorita paradójicamente están trabajando juntos, no Ujú. llegaron a un acuerdo. Entonces simplemente me fui para Ibagué y el profe Pecoso, al cual le agradezco, o sea, yo tengo muchas personas a las cuales le tengo que agradecerle porque muchas personas me dicen a mí, no, es que su papá, porque su papá, y nunca, o sea, mi papá fue hasta Ibagué, incluso mi papá, cuando nosotros vivíamos en Ibagué, mi papá se va a trabajar con las selecciones Colombia, entonces él ya casi no estaba en la casa, estaba trabajando con la federación.
Entonces fue como que Dios me iba poniendo ángeles en el camino y en uno de esos fue el profe Fernando Pecoso, que él había estado en Santa Fe y habló con el doctor Eduardo Méndez, que fue Ujú. el que al final nos llevó a Santa Fe. Llegué a Santa Fe a la sub-20, me vieron jugar en un entrenamiento el profesor Arturo Boyacá y ahí debuto. Casualmente esos ángeles a los que les llaman son personas como de carácter fuerte. O sea, que tienen un temperamento jodido. Vos terminaste siendo y así de temperamental, por ejemplo, con tus hijos en la casa. No, no hay problema que está la esposa aquí enfrente, puede decir, sin problema. Sí, sí, yo soy un poco temperamental cuando debo serlo. Ella me ha ayudado mucho a cambiar muchas cosas de mí, las cuales creo que traía más por crianza que por otra cosa, Ujú. muchos patrones, y me ayudaba a tener más calma en los momentos difíciles y a disfrutar más y a ver las cosas más desde el lado de la felicidad, desde valorar lo bueno y no mirar simplemente el problema, pero muchas veces eh, en cuanto al carácter, sí siento que soy así, pues el pecoso, después he tenido personas como Leandro, por ejemplo, pero no solo así, sino después conocí a Carlos Sánchez, después conocí a Adrián Ramos, no sé quién más se me escapa. Bueno, acá me ha dado la oportunidad de compartir con Vaca, con Teo, con Santiago Mele, o sea, tengo un montón de personas a las cuales uno le ve muchas cosas buenas y le aprende. Y así siempre, pues siempre fui así. Y hoy con 30 años, 32 años, ¿cómo calificas lo que ha sido hasta ahora tu carrera? Hermano, la verdad, yo a veces me voy muy duro. Yo a veces me voy muy duro porque yo siento que pudiera haber hecho más si hubiera tomado decisiones diferentes en momentos claves. Pero también valoro mucho lo que he hecho hasta el momento porque, como te decía antes, todos tenemos nuestras luchas. Y yo luché desde muy niño con un tema de rodillas hasta que me operaron. Después empecé a luchar con el estigma de que yo era el hijo de, y eso parece que no, pero eso hace mella, y eso hace mella, y eso hace con las Sí, personas, sí, y absolutamente. entonces, no, que el hijo, y yo decía, pero supieran que el Señor no me, que el Señor no me ayudó para nada, pues lo digo el Señor con todo el cariño, Sí, sí, sí. pero no me ayudó para nada No, y y estaba esperando que me tocara el tema justamente porque todo el mundo o los pelados que salen y que son hijos de es que ese está ahí o ese debutó porque es el hijo de no, Harold Rivera. y no, y pasa, y va a pasar. Y entonces yo en mi carrera yo decía, a veces mi esposa me decía, no valoras lo que has hecho y te has mantenido durante tantos años jugando y tu carrera, o sea, de Santa Fe te prestaron por varios equipos para llegar a Santa Fe y has visto que tu carrera ha venido en ascenso y ha venido en ascenso y ha venido en ascenso y eso no cualquiera lo logra. Ujú. Quizás vas a querer ser campeón todos los años y no lo has, o sea, no lo has hecho en cuanto a título, pero has ganado tus cosas, te has ganado tu espacio, te has ganado tu nombre y quizás esos también son triunfos que no le das valor. Ajá. Entonces empecé a ver la vida de una manera distinta, empezar a valorar más y a siempre ir por más. Es lo que yo siempre he querido hacer, pero en este momento lo estoy aprendiendo a ver desde otro punto de vista. Además la madurez ya futbolística y los años te permiten verlo así, ¿no? Total, y valoro mucho y le doy muchas gracias a Dios porque, o sea, en verdad sí, yo me ponía a mirar y yo decía, sí, vengo de menos a más, de menos a más, de menos a más, ahora tuve un imprevisto como una lesión, pero yo siento que de aquí voy más para arriba, hasta donde Dios lo permita, y no simplemente no es lo que es el equipo o el título o el lugar, sino el Ujú. camino como lo he trasegado, el respeto de pronto que me he ganado, eh, que la gente, tengo credibilidad ante la gente, entonces siento que eso me ha ayudado mucho. Y bueno, después con el tema de ser el hijo de, sí, eso pasa mucho, gracias a Dios nos desligamos pues volvimos a trabajar en Santa Fe en un tiempo, Ujú. fueron 6 meses nada más que fue duro, fue muy duro porque él llegó ya muy condicionado por la gente y porque había tenido un primer paso bueno, pero después llegó condicionado y no fue fácil. Lo sufrimos bastante, yo lo sufría más que él porque yo quería defenderlo, yo quería ir, Claro, meterte en el claro, tema. pero siempre fuimos nosotros, él por su parte, yo por mi parte, él haciendo sus cosas, yo haciendo las Él mías. te decía, no te metas, no, no te metas en eso. O sea, él veía ese sufrimiento también. Sí, claro. Y él sabe pues porque yo soy de carácter fuerte cuando siento que debo Ujú. hacerlo, a veces me paso,
Y él me decía, no, no, tranquilo, porque él es una persona que es muy, él, yo creo que le dan más duro de lo que merece. Muchas veces le han dado muy duro, más de lo que se merece, porque es un tipo que es un trabajador, él es de esa chapada a la antigua, o sea, no digo en cuanto a conocimiento, porque es un tipo que se prepara todo el tiempo, pero lo digo en cuanto a que no tiene estrategias que para que no hablen de él, que aquí, que no, no. Él es. Él es, y él trabaja, y él trabaja, y él trabaja. Yo le decía, no, pero entonces déjese ver. Vea que el mundo ha cambiado, el mundo ya ahorita es más digital, el Sí, mundo sí. ahorita ya la gente necesita ver lo que usted hace, ya la gente para que conozcan lo que dejaron Rivera en verdad. Entonces, sí, no, no es fácil, pero también me lo he disfrutado mucho porque en ese momento, por ejemplo, de Santa Fe, lo vi ser abuelo. Y yo Claro. decía, pues este man, ese cariño que le muestra a mis hijos, yo nunca lo conocí Nunca lo para vi. mí. Entonces, Y quizá algo que él también tenga en la cabeza, ¿no? O sea, él es consciente, decías ahora. seguro, yo creo que sí, aunque él no demuestra nada, pero seguro, lo que sí he visto con mis hijos es que los quiere mucho, pero te voy a decir algo, o sea, y es algo que nosotros como familia solo sabemos, y es que él sí, él demuestra cariño, pero lo que él ama el fútbol, y lo que él apasiona, o sea, para él ese man se encierra, o sea, él está con los niños, con mis hijos, por ejemplo, y sí, un momentico, pero uno sabe que él está pensando en fútbol. O sea, Ya. sí, los disfruta un momento, pero él sabe que está pensando y en una cosa. Yo decía, pues este señor, hermano, o sea, muy, muy, muy bravo. Ve, y ahora que hablabas de eso, del tema de si es una buena idea enfrentarlos en algún momento. eh, el tema de que la hinchada sobre todo dice, ah, ese debuta porque es el hijo de él. Pero adentro también se dice, Sí, los claro. jugadores, los compañeros me dicen, llegó el hijo de Harold, ese man va a jugar. Sí, 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 la situación morbosa. eh, los compañeros especulan mucho, se habla mucho. Lo que pasa es que, mira, yo siento que en el fútbol, o nosotros como ser humanos, estamos muy acostumbrados a o sea, a evadir mucho la responsabilidad y a que esto pasa por él, pasa por el sol, pasa por la cancha, pasa por esto, pasa porque el hijo de, pasa porque el técnico, y entonces uno empieza a buscar culpables. Y en esos culpables pues estaba yo incluido ahí porque no, es que es el hijo de, Por el y apellido. por eso es que juega él, y que por eso es que no juego yo, y por eso es que, y pasa, y me Ujú. incluyo porque soy futbolista. He tratado de cambiar eso y he tratado de tener responsabilidad absoluta. Tengo una esposa que me ha ayudado muchísimo en eso, que, y hemos visto nuestra vida desde la responsabilidad absoluta. Lo que pasa, pasa también por nosotros. Entonces, yo era como que aislándome a eso, pero Ujú. pasa mucho y pasaba mucho. Ahora ya no, ya gracias a Dios siento que me he ganado un espacio, siento que he demostrado que pues mi carrera la he hecho solo como en realidad ha pasado, y que si en algún momento Dios me da la oportunidad de volver a trabajar con él, lo haría con el mayor de los gustos. Has tocado dos temas muy importantes y voy a poner primero, Dios y tu esposo. Voy con el primero. Dios, muy creyente, muy aferrado a Dios. Pues mira que no soy el más religioso, porque no. Tengo una familia, mi mamá, mi hermana, son personas cristianas, las personas las cuales pues están orando por nosotros, que siempre me acompañan. No he sido el más religioso, porque no es así, pero siento que tengo una conexión y siento un agradecimiento muy grande. Yo siento que desde el agradecimiento Dios lo bendice a uno, y es como lo he querido llevar, porque para mí, por más de que he tenido trabas en mi camino futbolístico o en la vida como todo, agradezco lo bueno, y lo bueno es tener a mis hijos bien, estar en un lugar de privilegio, haber pasado por equipos muy buenos, conocer a personas las cuales me han llenado y nutrido de muchas cosas buenas, tener amistades en las cuales, o sea, están pendientes de uno y uno de ellos. Entonces siento que desde eso tengo que agradecer, y pues mi conexión es con Dios. Hay gente que creerá en otras cosas. Yo Sí, creo en Dios, sí, está y bien. para mí la conexión con Él es importante. Y lo segundo es tu esposa. Y otra vez, no porque esté aquí, la vuelta a mirar a él, está ahí como, ah, viene el tema conmigo. Pero en muchas conversaciones de esas que hemos tenido con los jugadores, eh, ha llegado y creo que ya puedo hablarlo, y es cuando un jugador tiene una muy buena esposa, y hablo en el tema masculino, cuando sea el tema femenino, igual su mujer o su esposo, cuando tiene una muy buena compañía, tiene una muy buena carrera, el futbolista. ¿Sentís eso? Y tenés comparaciones en el mismo medio que no son tan exitosos. Sí, 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 yo siento que como todo, una buena compañía es importante. Hacer equipo es importante, y más que eso, ella me decía, hagamos equipo.
hagamos equipo y ha sido una mujer que ha tenido mucha voluntad para sobrellevar mis momentos, mis cosas, ha tenido mucha voluntad para querer ayudarme, para querer ayudarme a cambiar cosas que debo cambiar y seguimos en el camino, pero claro que sí, para mí es muy importante, aparte que lo que es como mamá con nuestros hijos ha sido para mí o sea, es maravilloso verla ser mamá, verla educar a nuestros hijos, ayudarme a educarlos, porque yo siento que ella tiene cosas que yo no tuve o yo tengo cosas que entonces ese complemento tratamos de impartírselo a nuestros hijos y me ha ayudado mucho, me ha ayudado en muchos momentos y en muchas cosas o en muchos momentos difíciles siento que hay uno es donde valora la familia, puede sonar a cliché, pero es verdad, la Sí, familia sí. es la única que está cuando los momentos están difíciles. Es quizá la palabra más importante en una relación de pareja de futbolistas, el tema de la paciencia. Sí, Sobre total. todo que tienen que tener mucha paciencia. Un jugador, la gente lo ve 90 minutos ahí en una cancha, pero la esposa lo recibe 23 horas después con todo lo que genera perder, fracasar, perder un título. Es quizá la paciencia lo más importante. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y sí, no, sí. Es saber manejar, es darle manejo a muchas situaciones. Porque como lo dicen, nosotros llegamos con un vaivén de emociones muy grande. Obviamente nosotros también tenemos que trabajar en tener el equilibrio. Pero yo siento que ella, y lo mismo que fue mi mamá con mi papá, que pues tengo el espejo de ellos, mi mamá ella siempre trabajó, ella fue banquera, siempre fue el tema del tema de los bancos y entonces ella también tenía como las ocupaciones y estaba en un mundo donde uno decía, pucha, es que hay otra vida. O sea, no es solo el fútbol, hay otra vida y Ujú. otras cosas. Y entonces conocíamos otras cosas. Mi esposa es politóloga. Y no sé cómo terminó como futbolista, pero, pero, pero eso me ayuda a mí a ver otro tipo de cosas, a conocer otro tipo de cosas, a ver otro tipo de vida, a ver las cosas de otra manera, entonces eso ayuda mucho y yo siento que eso es lo que me ha ayudado o nos ha ayudado a nosotros a en los momentos difíciles no claudicar y seguir juntos y educar a nuestros hijos, que es ahorita nuestra mayor tarea. Empieza uno a entender un poquito el porqué del futuro que planteas de aquí en adelante. El año pasado tenés un muy buen año. Después de una buena carrera, llegas a América y tenés un muy buen año con América. ¿Cómo fue eso? ¿Y te tantearon de Selección Colombia? Mira, yo cuando llego a América digo me lo voy a disfrutar. Yo venía de jugar en Santa Fe tuve una época muy buena, después empecé a tener unas lesiones, llegó lo de mi papá también, terminé jugando, gracias a Dios, pero se me presenta la oportunidad de América y yo dije me lo voy a disfrutar, sea porque eh, con el pedido del entrenador, que me pidió, que no me pidió el entrenador o lo que sea, yo dije me lo voy a disfrutar, me lo voy a disfrutar, obviamente yo hablé con el profesor Lucas en ese momento y yo decía llego a América, ¿quién no quiere llegar a América? Por más de que, porque en un momento hablábamos con un compañero que llegamos y decíamos, es que no nos presentan. Yo le decía, hermano, yo ya tengo mi contrato. Ya firme, ya me van a pagar, ya hágale. No, que pase lo que, eso sí, yo compito. Claro. Compito porque compito, con el que sea, pero compito la posición, porque creo que ha sido mi mayor arma siempre, competir. Empezamos ahí, justo hubo un cambio de técnico a principio de torneo, llegó el profesor César Farías y hermano, yo me acuerdo que la primera concentración entré porque no le llegaron los papeles a algún jugador, no me acuerdo, de esos que llegan del exterior, no me acuerdo quién fue. Y yo dije, de aquí no me saca nadie, nadie. Y aprendí a conocer el mundo América, porque el mundo América, como yo puse en un mensaje alguna vez, no solo lo conoce uno realmente hasta que lo vive. Es gigante, la pasión es impresionante. Y yo me lo empecé a disfrutar, hermano, y a competir, y a competir, y a competir. Y yo decía, yo aquí no me dejo quitar la posición, o que siempre voy a jugar, o siempre voy a estar. Y gracias a Dios empecé a jugar, a jugar, a jugar, a ganarme un puesto, a ganarme, o sea, como a tener el derecho de estar en América, como dicen, porque dicen que no todo el mundo tiene el derecho de estar ahí. Y bueno, empecé a conocer grandes personas, empecé a conocer a Luis Paz,
a Adrián, pero no solo a ellos, sino Bocanegra, Graterol, ahora que le está yendo muy bien a Soto, que tiene una historia muy bonita también. Y yo decía, hermano, estoy en un lugar de privilegio. Y así fue. Pasó el primer semestre, que fue un semestre de transición para muchas cosas. El segundo semestre llega el profesor Polilla. Entonces me decía, no, pero es que usted jugó con el profesor Farías, ¿cómo va a hacer ahorita con Polilla? Yo le dije, no sé cómo voy a hacer, A pero competir, compito. a competir, claro. Pero compito. Llegó el profesor Polilla y así fue. Empezamos a competir. La verdad, una persona como persona espectacular, o sea, el profe muy sincero, muy claro, muy simple en sus pedidos, en lo que le decía a uno y la verdad muy directo. Ujú. Entonces con él tampoco tuve problema, simplemente trabajar, a trabajar, me empecé a ganar la posición, empezó a irnos bien, punteamos el torneo, duramos varias fechas invictos y empezamos a crear como un grupo muy chévere porque fuimos a Villavicencio juntos, entonces esa convivencia Él de, hace como familias. claro, y entonces empezamos a convivir juntos. Vivimos Ujú. en Villavicencio, vivimos una semana, 10 días. Nos veíamos todos los días la cara. Aparte de eso, nos fue bien porque ganamos los 3 partidos y empezamos a convivir muy bien. Entonces, yo cuando había llegado con un año de contrato. Y entonces, bueno, ahí ya, eh, por motivo de que teníamos un buen rendimiento, empezaron a ver posibilidades, a ver llamados. ¿Y qué pasa? Algo muy importante que la gente no sabe es que yo no tengo empresario. Y la gente no sabe que es que mi empresario es mi papá, soy yo. Ujú. Soy yo, entonces yo llamo a algún colega o a uno de los mentores que le digo yo a usted y lo llamo y le digo, me está pasando esto, ¿qué opina? A los que yo les tengo mucha credibilidad y que yo digo, me pueden ayudar en esta decisión, en esta situación. Entonces empiezan a dar llamados y claro, pues tenían que hablar conmigo, no con nadie más, sino conmigo porque yo no tengo empresario. Por X o Y motivo, porque desde hace mucho tiempo con papá fue también como que no empresario, yo también fui lo mismo. Entonces, pues pasó así, llegó diciembre y pues ahí es donde se empiezan a hablar varias cosas. Un bororó, como decimos en Cali, tremendo que se armó, que se y que no, que faltaba, que no falta. ¿Qué pasó finalmente? No, ¿qué pasó? Que yo tenía unos ítems los cuales tenía que cumplir y yo he sido una persona que me ha gustado planificar, no sé, a veces es bueno quedar en el aire suspendido o a veces es bueno uno estar agarrado. Sí, sí. Pero a mí me ha gustado siempre planificar. Y yo decía, bueno, ya tengo 2 hijos, mi esposa, mi vida, yo me proyecto a esto y a esto. Yo ya desde octubre, noviembre, yo ya decía, bueno, ¿qué va a pasar el otro año con nosotros? Yo, pues, o sea, la estabilidad es muy importante y más por lo que hablamos ahorita de que uno cambiar de ciudad en ciudad, pues es bueno Ujú. porque uno desarrolla una capacidad de adaptación, pero también a la vez es como que no tienes, Claro. Hay que tener por lo menos un lugar, un buen tiempo para, claro, y claro. sobre todo con pelados. Claro, entonces cuando eso yo digo, bueno, ¿qué va a pasar con...? No, que sí, que hay la intención de renovar, pero debemos esperar, bueno, listo. Llegó diciembre, cuando pasó todo eso, siempre mis intenciones siempre fueron claras y fueron las mismas y mi manera de actuar siempre fue la misma. Simplemente que llegó un punto donde lo que yo había hablado no fue al principio o sea, lo que yo había hablado no fue lo que se me pasó La propuesta en de la renovación. propuesta inicialmente. Ya después pasaron más cosas, pero después yo tenía que decir, bueno, yo tengo que velar por el futuro de mi familia y eso fue lo que traté de hacer, por la estabilidad, que yo le decía a mi esposa, nos quedamos, puede salir bien o mal, nos vamos, puede salir bien o mal, simplemente disfrutémoslo y ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de mitigar el riesgo de que en un futuro las cosas no estén bien. Vamos a Ujú. tratar de ir ayudándonos para que en un futuro y nuestro proyecto de vida, que es también tener bien a nuestros hijos, pues lo hagamos Ujú. lo mejor posible. Y así se dio. La decisión fue venir acá al final, a Junior, donde estoy muy agradecido porque desde el principio pues mostraron su intención de que yo viniera. Se habló mucho, se dijo mucho y ahí llegamos pues al tema de que llego acá. Desafortunadamente tengo el imprevisto de la lesión, que no me lo esperaba, nadie se lo esperaba. Y acá estamos, mostrando toda la voluntad de querernos recuperar. Es eso.
Y te vienes del calor del Cali a semejante calor de Barranquilla, que hoy particularmente que estamos haciendo esta entrevista, ha hecho un calor tremendo. Llegas como un buen refuerzo para Junior, te traen, me acuerdo que te recibe un poco de gente cuando llegaste, eso había medios, se había especulado mucho. Debutas justamente contra el Cali, que había jugado con ellos el semestre anterior, le había ganado ese equipo antes de eso. ¿Qué pasó con ese América? Ese América punteó, llegó y llegó a cuadrangulares y ¡buf! Se cayó. Yo- Ustedes lo hablan, ustedes, o sea, la gente afuera dice, no, a eso madre no le importa. ¿Qué pasó adentro? Mira, yo creo que hubo tanto desgaste físico que yo creo que en algún punto nos cobró factura porque teníamos un grupo fuerte, unido. Nosotros le apuntamos a las dos finales, queríamos llegar, y yo creo que teníamos con qué llegar a las dos finales, aparte que había un atenuante especial, que era que Adrián Cho decía que él ya iba a salir del América, y para nosotros era muy bueno poderle dar ese retiro de América con un título, y teníamos toda la intención, y yo creo que llegó un punto donde el desgaste nos cobró, porque habíamos tenido muchos partidos seguidos. Hubo un tiempo donde el torneo paró mucho, otro donde se jugó mucho, y ahí empezamos, y ahí jugábamos los mismos. Casi siempre jugábamos los mismos, gracias a Dios el profe siempre me puso, pero siempre jugábamos los mismos, y siento que en un punto nos cobró ese desgaste. Alcanzamos a llegar a la final de la Copa, y yo creo que en Medellín sentimos que lo podíamos ganar. Yo siento que, o sea, y cuando entramos a la cancha y hacemos el primer gol y tenemos la opción de, después de hacer el Sí, segundo gol, fueron 10, 15 minutos muy buenos. ¿no? Nosotros éramos, o sea, yo estaba en cancha y yo decía, lo ganamos. O sea, para mí, lo ganamos. Y creo que nos ganó ese ímpetu. Creo que podríamos haber sido un poquito más conservadores. Nos ganó el ímpetu y nos metieron dos goles más, que después cuando llegamos al Pascual, creo que ya está bastante condicionado el tema y no logramos, es la verdad, no logramos remontar. Entonces creo que eso fue lo que pasó, fue más por desgaste porque teníamos un grupo muy bonito, muy unido, hicimos muy buena familia, el profe ayudó a eso, o sea, el staff ayudó mucho a eso porque también ellos tienen un staff muy bonito y muy unido. Y bueno, ahí quedó toda la historia. La verdad que, como siempre lo dije, muy agradecido, muy, muy agradecido, porque no todo el mundo pasa por ahí, porque no todo el mundo tiene la bendición de jugar una final con América, si la hayamos perdido. Y bueno, ya Y, es parte del camino. y el aura de esa final de verdad se sentía así de pesada ahí en el Pascual. Sí, sí, sí. Sí, estaba pesadito. Lo habían hablado ustedes como, esto se puede armar un problema, o sea, Sí, había un pequeño susto de lo que podía pasar. sí, sí, sí. Sí, había porque nosotros sabíamos de la rivalidad y nos lo habían manifestado de la rivalidad pues, que hay entre América y Nacional. Y sabíamos que podía pasar algo, no sabíamos qué, pero sabíamos que la gente no iba a estar contenta si nos llegábamos a remontar. Lastimosamente pasó lo que pasó, lastimosamente no pudimos remontar porque esa es la verdad, y la historia quedó ahí. Entonces, que hubiera querido que hubiera sido diferente, pero al final pasó. Ahora decías que América tenía una mística importante. ¿Es el equipo donde la pasión más lo ha sentido en Colombia? Yo creo que sí, yo creo que lo demuestran en todas las ciudades. Es un equipo que tiene muchos hinchas en todas las ciudades, en todo el mundo, que la gente se desvive por el equipo, donde uno ve que la gente se desvive por el equipo. Y yo creo que es un equipo, no he estado o sea, en América, no he estado en otros equipos que dicen que también los hinchas son así. Acá también, por ejemplo, en Barranquilla, la hinchada dicen que es muy exigente y que cuando el equipo está muy bien, que la gente también el costeño le gusta mucho el buen fútbol y que cuando se unen para apoyar. Pero pues América es más un tema de historia, de Sí. todos los hinchas que hizo con las Libertadores y bueno, todo lo que jugó. Y llegas a Barranquilla y en el primer partido contra el Cali, 67 minutos si no estoy mal, la rodilla empieza, es la misma rodilla de Sí, de sí, la sí. niñez, eh, empieza a pasar factura. Vos no has hablado de este tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu rodilla? Y qué pasó en tu cabeza? Más en tu cabeza que en tu rodilla. Hermano, mira, yo llego, bueno, antes de eso tuvimos unos partidos en Perú y en uno de los partidos de Perú yo tengo un esguince de tobillo. Normal, yo dije, no, un esguince yo lo manejo, yo quiero jugar, yo tendría que haber parado en ese momento, pero yo decía, no, mis ganas de jugar, yo voy a jugar. Y pasó
Pasaron unos días, me intentaba así a medios, todo, pero cuando el primer partido yo dije, no, yo juego porque juego. Una bota de espadrapo y para adentro. La jugada es al minuto 16, solo que, o sea, eso Aguantaste. a mí me pasa, y cuando a mí me pasa y yo siento el movimiento, pues yo conozco mi rodilla y conozco mis rodillas y mi cuerpo, porque aparte que soy una persona que siempre trato de cuidarme, de cuidar mi herramienta, de cuidar mi cuerpo, de alimentarme bien, bueno, ser profesional. Cuando se me mueve, yo digo, algo pasó y no es normal. Eso que pasó no es normal. Entonces sigo caminando y la rodilla me hacía algo. Y yo decía, un movimiento extraño. Yo decía, no, no es normal. Pero yo decía, pero acabé de llegar. Todo lo que se decía, yo no me puedo salir. Entonces yo, no pasa nada. Entonces yo me hacía el que no pasaba nada, pero en algún momento me descuidé otra vez. Y yo decía, no, hermano, esto no es normal. Y ya empecé a jugar con miedo. Claro, con miedo. Entonces me decían, yo me tocaba y me tocaba y ellos me veían y cambio. Yo, no, estoy bien, estoy bien. Y yo era, salimos al primer tiempo, íbamos, creo que empatados. Me revisan, no, no, bien, lo que le aplican a uno, todo. ¿Está para jugar? Yo sí estoy para seguir. Yo no iba a decir que seguí el partido y lo mismo. Cuando me sacaron, yo creo que he sido una persona que cuando no me gusta salir, pero esa vez yo decía, uff, descansé. Yo dije, mano, menos mal me sacaron. Me sacaron y ya empecé el proceso. No es un tema fácil lo que sucedió, es un tema mecánico, tampoco es el tema más difícil, no es un ligamento cruzado ni nada de esos temas, pero sí es un temita que era muy mecánico y empezamos a pasar por este proceso, el cual se ha alargado más de lo que esperábamos, porque no esperábamos que se alargara tanto, pero gloria a Dios, pues han aparecido ángeles en el camino, como siempre lo digo, y me han ayudado a que esto se esté solucionando. Es una vaina que no te generaba mucho dolor, como otro tipo de lesiones que despiertan, como aquel que llama el infarto silencioso. Y es que la persona puede morir y no se dio cuenta, no hubo dolor. Sí. ¿Pasó eso más o menos en tu rodilla? Algo así, no había dolor, o bueno, había muy poco dolor, pero era más mecánico, era un tema más de un chasquido, un tema ahí, y yo decía, no es normal. Y al final me decían, es más por prevención, porque si sigue así puede tener algo más grave, entonces por eso se decidió intervenir. Hemos dado con varias personas que me han ayudado en el tema. Acá también obviamente me han respaldado, el equipo me ha respaldado todo el tiempo en las decisiones que yo he tomado, en los médicos a los que he visitado. Siempre he recibido el respaldo. Durante todo este tiempo me dicen que me recupere, que si tengo que ya no jugar este semestre, que el siguiente semestre vuelva a eso hacia roto, y eso yo tengo unas ganas aquí adentro, hermano, que yo muchas veces lo hablo ahí con el fisio, le digo, hermano, yo creo que no hay nadie que tenga más ganas de jugar que yo. Ujú. Tengo unas ganas muy grandes de jugar, espero que Dios me dé la oportunidad y poder soltar todo lo que tengo para soltar, pero sí ha sido un proceso que no ha sido fácil, además mentalmente también es un tema que come la cabeza. Que come la cabeza no solamente la lesión por uno querer estar, sino que empiezan los comentarios, ¿no? Y entonces el hincha empieza, "Ay, trajeron a ese man todo lo que jodieron para traerlo en enero y se lesionó el primer partido". Me imagino que llovieron por redes sociales comentarios como, ¿cómo un profesional atiende eso y no se deja desequilibrar? Ya te voy a decir algo que ahí me lo enseñó el profesor Alfredo Arias, que estuvo yo lo tuve en Santa Fe, una persona que habla y tiene mucho conocimiento de muchas cosas, no solo del fútbol, sino de la vida. Y él nos dijo un día, muchachos, miren, ustedes no se alcanzan a dar cuenta, pero ustedes vienen en una época, juegan en una época muy difícil del fútbol. ¿Por qué, profe? Porque ustedes juegan en una época donde existen las redes sociales y ustedes no saben si detrás de la pantalla les está escribiendo un niño de 10 años o un señor de 70 años. O ustedes no saben con qué miseria ni con qué resentimiento social está hablando la persona, con qué dolor, con qué odio. Peor aún, nos decíamos después, ya ahondando más en el tema, entre compañeros hablábamos y decíamos, es que es verdad. Y yo decía, claro, porque detrás de un perfil puede ser la familia del compañero que juega en tu posición, Totalmente. o puede ser la familia, o puede ser el empresario del jugador que está compitiendo contigo.
O sea, hermano, es un tema que de pronto no se ha tocado con la profundidad que se ve, pero en realidad es así. ¿Qué pasa? Que el futbolista, yo tuve a mi papá que jugó fútbol y sé que las críticas van a existir y siempre han existido. O sea, y lastimosamente, el que no esté preparado para jugar ahora con este tema, pues es muy difícil porque de cualquier lado, de cualquier red social, de cualquier lugar, te puede llegar un mal comentario y no sabes de dónde viene, de dónde proviene o con qué intención viene. Entonces yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí a ver las cosas desde otro punto de vista y a tener como mucha calma en ese sentido, porque yo sé que el fútbol genera muchas pasiones, pero aparte genera muchos intereses. Y a través de eso pues pasan este tipo de cosas. Es que estás tocando un tema como si fuese política. Como aquel político que tiene una bodega de las que llaman y dice, ataquemos a este político para afectarlo. Eso puede pasar en el deporte, eso puede pasar en el fútbol. Claro, es que de pronto no se ha hablado, pero pasa, pero claro que pasa. Y pasa más seguido de lo que uno cree. ¿Y ustedes lo han identificado? O sea, ustedes se dicen, esto me están atacando y esto puede ser un empresario, puede ser alguien cercano. Bueno, yo ahí voy a un tema, lo que te decía ahorita, es que en mi caso soy una persona muy autocrítica. Yo sé si jugué bien o si jugué mal. O sea, eso yo lo tengo en mi cabeza y aparte soy muy exigente conmigo mismo, entonces me autoexijo todo el tiempo y sé. Muchas veces uno sabe por dónde yo no porque me ahondo y tampoco me gasto mi tiempo, digo, no, me gasto mi tiempo con mis hijos en vez de estar Sí, pensando a ver siguiendo aquí de quién quién es. está hablando de mí o entonces muchas veces uno dice, esto no es normal, esto viene por otro lado, pero simplemente lo pienso y ya, ahondar en el tema no es una que otra vez he respondido y uno a veces cuando responde, yo digo, voy a ver con qué argumentos me responde la otra persona y ya después uno se da cuenta que los argumentos son más de rabia, más de odio, más de resentimiento, más de un montón de cosas que uno no sabe que tenga la otra persona y que descargan el fútbol. Que no, yo soy de los que no normalizo eso, no lo normalizo, por eso es que al confrontar a la persona uno sabe que uno dice no, pero pasa. Entonces yo creo que, como decía ahora, yo no voy a cambiar el mundo, pero creo que con un granito de arena uno puede empezar a hacer varias cositas y varios cambios que pueden empezar a ayudar. Oiga, buen tema para revisar. Redes sociales y bodegas de empresarios para atacar jugadores. Sí. El tema es polémico, Diga, ¿no? Digo, ¿no? Aquí hablamos de empresarios pero es cierto, eso puede llegar a pasar, porque además me imagino, son momentos, ¿sí? O sea, no es como una constancia, sino como son momentos en donde, uy, ¿por qué ahorita están hablando de mí? O sea, ¿por qué me están atacando a mí? Sí, no, aunque también si jugaste mal, pues te van a atacar porque a Normal. los hinchas y el hincha te va a decir, no, es que Pero vení, uno sabe cuando este es un hincha que le dolió que yo jugara mal. Este es un hincha que le dolió el mal pase, el autogol, no sé. Es un tema deportivo. Pero cuando está ese ataque por momento, vos decís esto no sí, es normal. seguro se puede sentir, uno cree, alcanza a identificarlo un poco y yo creo que no hay que, por eso es que tratar de aislarse mucho de ese tema y no dejar que a uno lo defina un comentario o un momento bueno, un momento malo. Yo es lo que he hecho siempre, hay que saber lo que uno es, creer en uno mismo y darle para adelante, darle para adelante, darle para adelante y una palabra que yo voy a llevar toda la vida y competir. Si estoy en el fútbol voy a competir, sea que las cosas salgan bien, salgan mal, voy a competir y eso ya me aísla mucho de lo que se diga. Entonces es como que lo que me da paz y tranquilidad es me ocupé en lo que me corresponde a mí, ya lo otro ya pasa por otro tema. Finalmente, ¿en qué estás? ¿Qué viene? ¿Te ves jugando cuánto tiempo más? Yo, Hoy la carrera de los futbolistas es ya más larga, ¿no? Ya sí, eso sí, no que a sí. los 33, 34, no, Cristiano acaba de cumplir 40. ¿Te ves en una competencia larga? Yo sí, yo sí quiero, por lo mismo que te decía, porque hay muchos factores, porque amo el fútbol, porque me apasiona muchísimo, porque trato de cuidarme, porque trato de competir, porque quiero que mis hijos me vean y me acompañen muchos más años en el fútbol profesional y porque la vida del fútbol profesional es diferente y hay que aprovecharla. Muchas veces, eso es otro tema que yo hablo y es como el futbolista se le critica mucho porque, no sé, primero no se le da el acompañamiento que se le debe dar y después se le critica mucho por decisiones que toma dentro del fútbol, Ujú. pero es que el fútbol son Un momento. 10 15 años y se Ujú. pasa muy rápido.
Entonces el futbolista también puede aprovechar que tiene para darse unas vacaciones fuera del país o para comprarse. Obviamente hay que tener responsabilidad en ese tipo de decisiones, pero lo puede hacer, porque es que jugar fútbol no es fácil y sobrellevar todo lo que es jugar fútbol tampoco es fácil. Tampoco estoy diciendo que es imposible y es lo más duro del mundo, no, porque hay cosas que sí son, pero pues uno se tiene el derecho de hacerlo. Sí, o de capitalizar yéndose a otro equipo, otro país, saliéndose del entorno, Hay, no sé. hay un montón de cosas y entonces pues yo creo que por eso muchas de esas cosas yo quiero seguir y quiero alargar la carrera. Eso sí, pues me voy proyectando a futuro. Ya este año, si Dios quiere, me termino la carrera universitaria como gestor deportivo. He hecho mis diplomados, he hecho las licencias de entrenador, que no lo descarto tampoco que Harold Rivera Roa me diga, venga, acompaña A dirigir. a dirigir. Sí. Pero quiero eso y en el camino quiero que lo disfrutemos con mi familia, con mis hijos, con mis amigos. Tengo muy buenos amigos de la infancia, todos de Ibagué Ujú. y con los cuales comparto y pues quiero disfrutar todo este camino todavía. ¿Y en esa dinastía Rivera ves uno de tus hijos jugando fútbol? ¿Te gustaría? Yo al principio empecé y le decía a mi esposa que no quería que jugaran, pero ya ahora viéndolos con la pasión que ellos ven el fútbol, hermano, yo digo, no, eso tiene que ser de ¿Le sangre. transmitiste eso? Sí, tiene que ser de sangre o también pues que lo ven a uno todo el tiempo, pero hay cosas que uno sabe que son, que vienen en la sangre, que vienen en el ADN. A mis dos hijos les gusta. Valentín, que es el mayor, es zurdo, le gusta. Y es súper disciplinado, es el que quiere llegar de primero al entrenamiento, el que quiere ser el capitán, el que el profesor le pone un ejercicio y va de primero. Ujú. Ese se parece un poco más a mí. Y tengo a mi hijo Lorenzo, el de 3 años, que ese sí va a ser una fiera impresionante. Ese niño tiene, desde ahorita tiene una coordinación, pues obviamente uno va a decir, no, va a jugar fútbol ya, no, pero uno sí le ve, Sí, pero uno le dice, uy, cierto, ese tiene algo. sí, no, y ese loquito, la coordinación que tiene, la motricidad, pero a los dos les gusta, a los dos les gusta. Yo creo que si ellos eligen serlo y quieren serlo, yo los voy a acompañar más de lo que me acompañaron a mí. Más de lo que me acompañaron a mí porque pues uno necesita eso, al final uno necesita eso. Yo creo que durante toda mi carrera futbolística me acompañé yo mismo o me acompañaba como yo pidiendo el acompañamiento, venga, Sí, sí. pa, usted qué, pero no como que estar ahí, venga, yo creo que si usted toma esta decisión, por eso digo que si en algún momento hubiera tomado otro tipo de decisiones, yo creo que mi carrera hubiera sido distinta, pero no reprocho de nada de lo que soy hasta el momento. Antes agradezco por lo que he hecho, pero si ellos quieren serlo, en algún momento voy a estar ahí. Finalmente, ¿sueña Selección Colombia? Sí, sí, yo nunca he perdido el sueño, nunca he dicho, no, es que ya soy muy realista, sé la edad que tengo, sé el momento que tengo, sé el momento en el que está la selección, pero si no es ahora, como un día lo dijo mi papá, si no es como futbolista activo, en algún momento voy a estar en la federación. No sé cómo, no sé si como directivo, no sé si como entrenador, no sé en qué área, pero sí quiero estar, representar el país, así como lo hizo mi papá en algún momento, porque al final es el orgullo de todos y porque siento que es una deuda que tengo. Tuve microciclos de selección sub-17, sub-20, pero no, yo quiero ya hacerlo con más madurez, siendo una persona más integral, que yo creo que puede ayudar mucho. Bacano porque esta conversación empezó diciendo que tu papá en su carrera siempre se ponía metas y vos tenés hoy ya una meta planteada a futuro. Empezamos hablando de tu rodilla y terminamos hablando de varios temas muy interesantes. Harold Andrés, Hermano, muchísimas gracias. Gracias por este espacio y esperemos que el fútbol te dé mucho más de lo que vos hoy y tu familia le ha dado al fútbol. sí, esperemos que Dios y el fútbol, como dice mi papá, el Dios fútbol, dice que hay un Dios fútbol Ujú. que, Que nos manda a que, todos. que siempre nos da lo que nos merecemos y seguirle dando, seguir siendo muy respetuosos con la profesión, que yo creo que en algún punto se nos devuelve, pero simplemente disfrutar el camino, porque yo creo que pasa así y hay que aprovecharlo y disfrutarlo. En varias entrevistas me han dicho, oiga, usted es buen conversador, le sale bien eso de charlar. Sí, 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 por ahí me lo dicen. Mi esposa me ha ayudado mucho porque antes era más serio, más.
pero me desenvolviendo, aparte que ya me dice que también me quiere hacer carrera política, que Ah, o sea, ahí es posible que yo lo veo a usted una cara de concejal, le digo, tiene una cara de concejal. antes toca llamar a Caste, Alejandro. Leandro, ahí está. El número 22, ¿usted sería el número qué? Número 17. El número 17 en el tarjetón, ahí está listo, otra vez. Hermano, Harold, gracias mi no, hermano, un abrazo. a ustedes y siempre la orden. Ahí está, él es Harold Andrés, hijo de futbolista, creo que va a ser papá de futbolista y la dinastía Rivera creo que se va a mantener por mucho tiempo. Esto es Juego Interior, el espacio donde conocemos la vida y las historias de los verdaderos protagonistas del deporte y el fútbol en Colombia. Un abrazo.